Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Julián Romero, soy de su curso de 151 de comunicación. Bueno, le voy a presentar un código que en realidad es lo que hicimos para un proyecto de control de velocidad de un motor en corriente continua. Eso lo hicimos para control, sí, claro está. Entonces, pues este código lo que hace es controlar la velocidad del motor de corriente continua utilizando un potenciómetro y un encoder para medir la velocidad. El sistema usa un control proporcional simple, sin pedida completo para ajustar la velocidad del motor según la referencia del set point proporcionada por el potenciómetro, ¿sí? Entonces voy a usar cada cosa para irlo explicando, ¿sí? Aquí las variables y las definiciones están el port-CP en el pin 1, que es el pin de entrada para leer el valor de potenciómetro. También tenemos el PWM de salida, que es el pin de salida del PWM, que está en el pin 5, ¿sí? Ese pin de salida se conecta al puente H, que controla la velocidad del motor como tal. También tenemos estas variables IN3 y IN4, ¿sí? En el pin de 7 y 8, que es el pin de control de dirección para el puente H, ¿sí? Que en realidad lo que hace es controlar la dirección del motor. También tenemos acá el PV, que es la variable para guardar la velocidad del motor medida en revoluciones por minuto, ¿sí? También está aquí la variable contador, que como tal lo que hace es contar los pulsos que provienen del encoder, ¿sí? Que con eso se hace el cálculo de la velocidad del motor, ¿sí? De acá pues también tenemos la previous mili, que se usa para calcular el tiempo transcurrido necesario para medir la velocidad de los intervalos regulares, ¿sí? Está también la variable CB, que es el valor de salida de control proporcional, ¿sí? Del PWM, ajustado a la velocidad del motor como tal. Tenemos acá también el pin A, ¿sí? Que es el pin que está conectado al encoder. Este es usado para medir la velocidad del motor. También tenemos esta variable interval, que es el intervalo en milisegundos para medir la velocidad, ¿sí? También está lo de pulsos por vuelta, ¿sí? Que es el número de pulsos que genera el encoder por cada vuelta completa del motor. También tenemos acá la variable alfa, que lo que hace esto en realidad es una constante para el filtro de medida exponencial. El filtro para suavizar las lecturas de velocidad set point, ¿sí? También acá tenemos el de bounce delay, que es el tiempo de retardo para evitar el rebote de la señal del encoder. También tenemos acá el last interrupt time, que guarda el tiempo del último pulso para implementar el debounce. También está la función interrupción, que esa función en realidad se ejecuta cada vez que hay un flanco ascendente en el pin del encoder, que es el pin A, ¿sí? Cada vez que el encoder genera el pulso, la función incrementa el contador de pulsos. Además, implementa un mecanismo de debounce para evitar que se cuenten pulsos repetidos por el rebote de la señal, ¿sí? También tenemos acá el setup, ¿sí? Que configura los pines del Arduino, el pin del encoder como entrada, los pines de control PWM y dirección del motor como salida. Inicializa la comunicación serial para evitar datos de monitoreo para enviar los datos de monitoreo al puerto serie. También esto asocia la función interrupción, ¿sí? Como tal, como la podemos ver acá, al pin del encoder, que es el pin A, configura una interrupción que se activa en el flanco ascendente. Establece también la dirección inicial del motor, ¿sí? También tenemos acá el loop, que
lo que hace es la medición de la velocidad. Cada cierto tiempo, que está dividido por el intervalo, está acá, ¿sí? Calcula la velocidad del motor en RPM utilizando los pulsos del encoder, ¿sí? Y pues acá aparece la fórmula, ¿sí? Que es el contador por los 60.000 sobre el intervalo que aparece acá por los pulsos por vuelta, ¿sí? Eh, los pulsos se encuentran en el intervalo de tiempo especificado y se convierten en RPM. La velocidad como tal se suaviza usando un filtro de medida exponencial para eliminar fluctuaciones rápidas. Luego se reinicia el contador para empezar a contar de nuevo los pulsos para el próximo ciclo. También está la lectura del potenciómetro, que lee el valor del potenciómetro y lo escala adecuadamente usando un filtro de medida exponencial similar al utilizado para visualizar la medición de velocidad, ¿sí? También está acá el cálculo del error, ¿sí? El error es la diferencia entre el set point, ¿sí? Y el valor deseado del RPM del potenciómetro y la velocidad medida. ¿Sí? También el control proporcional se calcula un valor de control proporcional simple donde se ve directamente proporcional al error multiplicado por un factor de ganancia. En este caso 0.1 que aparece acá, ¿sí? Este valor de CB se ajusta para controlar el PWM del motor, ¿sí? También acá están los límites, ¿sí? Del PWM. Se limita el valor del PWM para que no sea mayor a 255 ni menor a 0, ¿sí? Como se puede ver acá, ya que el valor PWM es un valor de 8 bits, de 0 a 255. Envío de PWM al motor. El valor calculado de CB se envía al motor a través de la función analog drive, que está acá, ¿sí? PWM salida sobre CB, que aparece en este caso. Monitores serial imprimen el set point de velocidad media y el valor de PWM en el monitor serial de su monitoreo, ¿sí? ¿Qué podemos decir también? El código en realidad lo que hace es implementar un control proporcional simple y no un control PID completo por varias razones clave, ¿sí? Solo usa el componente proporcional. Un control PID proporcional integral derivativo tiene tres componentes, ¿sí? Como se puede dice sus siglas. La P es proporcional, que controla la diferencia actual entre el set point y la variable medida. La integral suma los errores basados para eliminar el error acumulado a lo largo del tiempo. Y la D es el derivativo, que trata de predecir el error futuro basándose en velocidades de cambio de un error en el código. Solo se usa la parte proporcional error por 0.1 para calcular el valor del control CB. El término proporcional ajusta la velocidad del motor en función de la diferencia entre la velocidad deseada, set point, y la velocidad medida en RPMs, pero no hay integración ni derivación, ¿sí? Pues profe, eso como tal fue el código, que en realidad este código lo trabajamos con control, ¿sí? Que fue para hacer el cálculo de la velocidad como tal de un motor de 3 a 9 voltios que trabajamos con un encoder y un puente H. Se le agregó como tal el potenciómetro y nada, profe, eso es la explicación del código que nosotros hicimos. Eh, no se pudo hacerlo el PID completo, ¿sí? Pero pues pudimos hacer el control pudiera tomar como tal los pulsos y nos pudiera medir las revoluciones y también cuántas vueltas daba, ¿sí? Eh, no está completo el código como tal porque le hace falta esas cuestiones, pero pues, como tal sí pudimos ver cómo se podía hacer para poder controlar a través del potenciómetro la velocidad de ese motor, ¿sí? Entonces, muchas gracias, profe. Y como tal, entonces, este es el funcionamiento y la explicación de ese código.